Buenos días, mucho gusto. Vamos a orar juntos. Dios Padre que vives y nos amas, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos has puesto como tus hijos y te agradecemos por esto. Sabemos que estás con la iglesia y gracias por guiar a esta iglesia. Estamos aquí reunidos juntos con los hermanos que amamos tanto. Señora, ayuda para que podamos renovar nuestros corazones conociendo que es lo correcto ante tu palabra. Desde mañana habrá el seminario bíblico en español y en inglés. Y manda a las almas que anhelan la verdad para que puedan llegar a la salvación. También esté con nosotros para el 30 de marzo. Y a finales de marzo habrá el seminario bíblico en Corea de la mañana. También esté con nosotros. También esté con nosotros en la palabra de hoy. Enséñanos y danos la lección con la palabra que nosotros necesitamos. Te dejamos todos en tus manos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Con la palabra de comienzo vamos a buscar Números capítulo 20. Números 20. Números capítulo 20 en el Antiguo Testamento. Números 20, versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10 yo les voy a leer. Números 20, versículos 7 a 10, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Les saludo una vez más. Buenos días. Saludemos unos a otros al costado, adelante y atrás, diciendo qué gusto de verles.
Y hay algunos hermanos en nuestra iglesia que están participando en el retiro de Kentucky, siendo líderes, y quiero que tengan un tiempo bueno, quiero que oren por ellos. Y hoy vamos a aprender acerca de números 20. Y en capítulo 20 está hablando acerca del lugar Meriba. Y antes de que viéramos el nombre Meriba, se llamaba en Cades Refidim. Y lo que sucedió antes es que a través de una peña hay que golpearlo y dar palabra para que sacara agua. Pero él en sí no siguió ese orden, sino él golpeó la peña en vez de solamente hablarle. Y el Señor reprendió de esto. Dios dijo para que solamente hablara a la roca para tener el agua, sin embargo, golpeó la peña para sacar agua. El Señor reprende a Moisés diciendo que no glorificó o reveló la gloria de Dios. Y finalmente él no pudo recibir la gracia de entrar a la tierra de Canaán prometida. Yo pienso que Moisés puede ser sentir un poco injusto, porque durante 40 años él trabajó mucho y sufrió, y con mucha paciencia durante 40 años él aguantó. Pero no pudo entrar a la tierra de Canaán solamente por ese un error que hizo en Cades Barnea. Pero ¿por qué Moisés se habrá equivocado de esto? Hay muchas razones. Vamos a ver capítulo 20, versículo 1. Yo les voy a leer. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Justo antes de entrar a la tierra de Canaán, en sí casi en el momento cuando iba a acabar la tierra de Canaán, ahí muere la hermana de Moisés, quien es María. María es una persona muy importante. Como lo saben bien, María es la hermana mayor de Moisés, en sí la madre de Moisés. Puso en una caja eh, de madera, y ahí le puso en el agua, y quien salvó a Moisés era su hermana mayor María. Y María es una persona quien ayudó al ministro de servir a Moisés. Y en números 12 dice que María y Aarón estaba en contra de Moisés. Y a pesar de que hubo solamente un error, María sí era una colaboradora que ayudó a Moisés. Pero María murió en Canaán. Obviamente Moisés habrá tenido mucha tristeza, porque obviamente es una tristeza muy grande de perder una familia. Especialmente es una persona que era colaboradora y que ayudó mucho, por eso a Moisés se le vino mucho sufrimiento en su corazón. Y cuando llega el sufrimiento, el corazón se va achicando. En los días normales no sentían nada, pero cuando viene el sufrimiento, ahí es cuando tiene sufrimiento en su corazón y se va achicando el corazón. Y en ese momento también el pueblo de Israel empezó a quejarse mucho contra Moisés.
versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. El pueblo empezó a estar en contra de Moisés. Y todas las situaciones que Moisés estaba afrontando, de sus propios sufrimientos y también de las quejas que recibía del pueblo, ahí empezó a tener muchas dificultades en su corazón. Y después, ¿qué pasa? Más que la palabra de Dios empieza a poner adelante sus pensamientos y sus sentimientos. El Señor claramente dijo que hay que mandar a la peña para que diera agua. Pero más que eso, Moisés solamente quiso poner adelante sus emociones. Pasa igual en nuestra vida cristiana también. Tenemos dificultades grandes carnales y cuando nos encuentra los problemas emocionales, en sí no hay espacio para que Dios entre en su corazón. Y más que actuar según la palabra, prefieren actuar según sus emociones y pensamientos. Y en la Biblia dice que esto es hacer que la gloria de Dios no se muestre. Y por este error, obviamente, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Nosotros también pasa lo mismo. En la vida cristiana, cuando se achica nuestro corazón, o por ejemplo la situación está muy difícil, y a veces puede ser instigado el corazón de que hay que actuar emocionalmente. Pero si actúa emocionalmente, la gloria del Señor no puede entrar. Y también lo que él pudo confiar es más que la palabra, es de sus propias experiencias. En sí son dos acontecimientos en la Biblia que Moisés sacó el agua de la peña. Y en Cádiz está hablando acerca de a finales de desierto, como más o menos 40 años que pasó saliendo del Egipto. Pero en Éxodo 17 está hablando acerca de lo mismo. Y ahí es el lugar Refidim. Y Dios mandó a Moisés que hay que golpear la peña para salir agua. Y en ese momento realmente su mandamiento era golpear la peña. Pero en Éxodo 17 también está escrito que es Meriba. Y aquí también está escrito Meriba. Ese significado tiene de que pelea con Dios. Pero en sí es otro lugar. La razón que tiene el nombre Meriba es porque peleó con Dios, sin embargo, en sí es diferente. Moisés empezó a confiar en sus propias emociones desde un momento, diciendo que la vez pasada yo golpeé la peña y salió el agua. Y sin escuchar a las palabras de Dios, solamente lo golpeó y no solamente una, sino dos veces. A pesar de que salió el agua, él no pudo entrar a la tierra prometida de Canaán. En sí, esta historia también es una gran lección para nosotros. Porque solamente golpeó la peña, ¿cómo Dios no habrá dado la gloria a Moisés? Porque solamente hizo ese un error, no puede entrar a la gloria. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es la razón que no puede recibir la gloria ante Dios? En la Biblia está diciendo que eso es incredulidad.
capítulo 20, versículo 12. Yo les voy a leer. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El único problema es que no creyó en la palabra de Dios. Esta es una lección muy buena para nuestra vida. ¿Qué cosa puede ser gloria y recompensa ante Dios? ¿Y con qué podemos gozarle? Es por la fe. Por la fe está haciendo lo que uno se le dio. Las personas piensan que el precio, que el resultado es lo mejor. Obviamente el resultado es importante, pero el proceso también es importante. Era una buena intención de dar agua a las aguas, a las personas, pero cuando estaba en los últimos pasos solamente hizo según sus pensamientos, y en la Biblia dice eso, que eso es incredulidad. Y como obviamente él fue excepto de la gloria de Dios. Moisés sufrió, pero no pudo entrar a su gloria. ¿Y qué es la vida cristiana? El sufrimiento, ¿no? Vinieron a la iglesia hoy. ¿Hace frío? Algunos están teniendo mucho frío. Y sería calientito en la casa con una almohada, y también ver televisión o YouTube. Y quizás venir a la iglesia mismo puede ser un sufrimiento y tribulación para uno. Y cuando estoy en la iglesia, obviamente demora mucho tiempo. Sin embargo, a unas personas esto es la gloria y a otros no es gloria. Cualquiera que actúa según la palabra de Dios puede ser recompensada. Y si no es así, solamente es un malentendimiento de sí mismo. Todos nosotros tenemos un celo por Dios. Tenemos el celo para Dios. Pero ese celo es espiritual y es bíblico. Y si no es así, no puede entrar a la gloria de Dios. Por eso es importante aprender esta historia de que con la vara golpeó 2 veces la peña. Obviamente detrás de esto hay un significado espiritual. Como lo saben bien, la peña es el modelo de Cristo. Jesús, ¿cuántas veces tiene que morir? Una vez. Por eso en Éxodo 1 está hablando que hay que golpear una vez, y eso se refiere a que Dios muera una sola vez. Solamente porque golpeó una roca, ahí salió el agua. A través de la muerte de Jesucristo tiene que ser alimentado la vida. Perdonó todos mis pecados y nos da la fuente de la vida, y Él es el único origen que nos puede dar esas cosas. Pero eso es suficiente. Pero Moisés golpeó 2 veces. Aquí también hay algo importante. Es que a través de no creer a la cruz de Cristo está yendo al infierno. Ya Jesucristo murió. Pero según ahora aún hay personas que están yendo a su propio camino para ir al cielo. Algunos dicen que voy a ir a la iglesia fervorosamente, y hay otros que dicen que van a ir al cielo arrepintiéndose.
Y hay personas que pueden ir al cielo solamente eh, golpeando las peñas. Pero obviamente con su palabra, con su sabiduría, no puede entrar al cielo. Si vemos las aguas de Meriba, ¿qué cosa podemos tener la lección? ¿Qué cosa puede ser gozo para el Señor? Podemos pensar de eso. Por eso hoy a través de la palabra vamos a ver 20:24, busquemos juntos. 20:24. Yo les voy a leer. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. A través de lo que se equivocó en las aguas de Meriba, Moisés murió después. Y ahí, obviamente, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Y les dije que es como una lección de demostrar que los incrédulos no pueden traer la gloria de Dios. Lo más importante de la vida cristiana es que todo inicia con la fe, todo es con la fe y todo termina con la fe. Y aquí hay una lección muy importante. A pesar de que el propósito es muy buena, pero si la manera no es buena, entonces esto no es correcto ante Dios. Quiero que marquen esta parte y vamos a ir a segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 6. 6, 6. 6, 6 y versículo 7. Yo les voy a leer. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto es el incidente cuando el arca de pacto estaba regresando de David. Durante 70 años estaba el arca en la casa de Abidabí. Y había una ciudad y él quiso traer el arca de pacto. Y por fin trajo esa arca de pacto. Es correcto traer el arca, pero ¿cómo hizo? Es que solamente lo puso en un carruaje. Entonces las personas estuvieron felices de pensar de traer el arca, que por fin está entrando el arca a la ciudad. Pero lo importante es que las vacas empezaron a moverse y se cayó, y estaba por caerse, perdón. Pero este hombre usa que tenía cargado, él tocó ese arca porque tuvo miedo de que iba a caer. ¿Y qué habrá pasado con él? Usa ahí mismo muere. Y es por eso que se llama Pérez Usa. Y quiere decir que Dios golpeó a Usa. Y Meriba quiere decir que peleó con Dios.
Y en ese momento también murió Usa. ¿Por qué habrá golpeado? Ese, el arca de pacto sí o sí tenía que cargarlo en su hombro. Era bueno esa intención de traer, pero porque la manera no era buena, es por eso que golpeó Dios. También era una buena intención de traerlo a la ciudad, pero la manera no fue correcta. Por eso en ese momento también le mostró ese golpeo de Dios. Es igual que en nuestra vida cristiana también. Es importante nuestro propósito e intención, pero lo más importante es esa manera de acumular. Es bueno tener la bondad de Dios también, pero también es mucho más importante para que yo me comporte correctamente en un orden. Y si no hay eso, no puede haber gloria y solamente van a estar en contra de Dios. Uno quiere vivir mucho para el Señor, pero ¿por qué Dios no me da la bendición? Quizás mi intención es buena, pero si no es correcto la manera, va a estar en contra de Dios. Pérez usa. Ahí es cuando Dios golpeó a ellos. Meriba es estar. Por eso tenemos que nosotros verificar en nuestra vida cristiana. Yo digo que yo lo hago por el Señor, pero ese proceso y todas las cosas hay que pensar si es correcto con Dios. Y si es que se golpea con Dios, no hay paz. Y si es que golpea a Dios, no puede haber bendición. A pesar de que yo tengo una buena voluntad, pero si no es bíblico la familia, entonces no hay razón de ir por ellos. Yo estoy llevando una vida cristiana ante Dios y eso nos está, la Biblia nos quiere enseñar eso. Vamos a ir a San Mateo capítulo 16. 16:24. San Mateo 16:24. 16:24. Lentamente leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para salvar al Señor hay algo importante. Primero tiene que cargar su cruz. Y como tiene que dar el arca también, también hay que cargar la cruz para seguir al Señor. Es el camino de sufrimiento. Jamás uno puede seguir al Señor cuando tiene sus propios pensamientos y las comodidades físicas. El Señor dijo que entró a Jerusalén y va a morir, pero en 20 Pedro dijo que no, que eso es imposible. Señor, no puedes ir por ahí. Entonces el Señor que dice, dijo, Satanás, muévete. Porque tú solamente piensas en las cosas de hombres, no en las cosas de Dios. Obviamente es diferente entre el pensamiento del hombre y de Dios. Y la vida cristiana a través del sufrimiento va a ir creciendo. Y sí se tiene que tener los frutos. Pero uno no piensa así. Solamente quiere buscar y de cómo puede estar más cómodo y sin hacer
nada y quiere que todo sea fácil. La Biblia es un libro muy honesto y la vida cristiana es muy honesta. En la parte de Dios no hay ninguna verdad. Pero si yo hago algo correcto ante Dios, Dios sí o sí me ayuda. Si es que no se responde mi oración, quizás es porque todavía en mí queda algo bondadoso. O y está haciendo algo mal en su parte. Y dice que se llama la vía dolorosa, el camino que Jesús cargó su cruz y caminó. Esto es español. Vía significa el camino. Y dolorosa es dolorosa, ¿no? Y por eso el lugar donde fue Jesús es de sufrimiento. Y sin caminar el camino de sufrimiento, ¿cómo puede seguir al Señor? Tiene que cargar su cruz, sin embargo, lo lanza y quiere botarlo todo. Y esa persona que quiere ir adelante sin ningún esfuerzo y no va a haber nada en resultado bueno. Sí tiene que estar con el Señor para que sea gozoso y en tiempo de sufrimiento ahí va a aprender. Pero sin hacer nada y solamente quieren el fruto, eso no puede ser así. Yo fui a hacer un seminario bíblico en un pueblo y hay algo que me sorprendió mucho. Más o menos cuando voy a otro pueblo me quedo ahí una semana, pero he visto que todo es campo de maíz. Es campo de maíz. Por eso yo personalmente agradecí mucho que estoy en Los Ángeles. Porque si estoy como en el campo de maíz es difícil encontrarme con las personas. ¿Y cómo yo puedo predicar? Así yo pensé estas cosas. Pero hay algo maravilloso. Paso campo de maíz, pero al principio solamente se veía como espigas verdes. Pero el día siguiente creció tanto. A pesar de que pasó solamente una semana, estaba creciendo tanto. Solamente semilló hace una semana, pero ¿por qué después de una semana puede crecer tan rápido? Pero yo me comprendí después. Y esto es un maíz que fue mezclado genéticamente. Es un maíz que fue cambiado genéticamente. Por eso es muy rápida en su cosecha. Dice que también hay plátanos de este tamaño. Hay también maíces grandes. Y está haciendo crecer rápido para que puedan tener frutos rápidos. ¿Es bueno? ¿Eso será bueno para la salud o no? Esto es veneno. En sí creció rápido, pero no es beneficioso para el cuerpo. Es igual que la vida cristiana. Por ejemplo, una medida conveniente o las cosas que uno quiere obtener algo fácilmente, hay que botar todo. Si yo quiero predicar a alguien pero no hay ningún sufrimiento, digo voy a seguir al Señor pero no hay sufrimiento y no voy a quebrantar a mí mismo, o quiero obtener algo sin ningún sacrificio, todo esto va a estar venenoso. No es la manera que Dios quiere. Usa solamente quiso cargar el arca fácilmente
Y también Moisés, con su propia voluntad, sacó las aguas de la peña. Algo que tiene que tener mucho cuidado es para que no estén tan cómodos en donde estén. Como una manera, como el Señor dijo, y así puede llevar frutos, y así puede ser el gozo de sí mismo y también puede gloria al Señor. Moisés tuvo el celo, sin embargo, no siguió a la manera de Dios. Y a eso se le llama la incredulidad. Nosotros conocemos muy bien. Si yo no actúo algo y hay que ir buscando, si está buscando todas las situaciones que uno no quiere o quiere ser todos cómodos y sin ningún sufrimiento, ahí no va a obtener nada. Vamos a buscar Job 43. Primero Proverbios. Proverbios 23. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. 23, versículo 19. 23, 19. Leamos juntos. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Dice el camino. Es el camino correcto. En sí tiene que llegar a la meta, pero tiene que ser primero el camino correcto para que sea la gloria de Dios. Más importante que un propósito es que vayan al camino correcto. Ese proceso. Los cristianos deben ser realmente honestos y también tienen que recibir el sufrimiento honestamente ante Dios y así Dios será glorificado su nombre. Y el agua no sale por mi celo. Y así mi celo no puede ser una gloria a Dios. Por eso en la Biblia está diciendo que es importante el procedimiento y también los medios. Y eso tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. También hay un significado muy importante. Vamos a regresar a números 20. Versículo 12. Quiero que marquen esa parte. 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice que no mostró la santidad de Dios. ¿Qué cosa es no mostrar la santidad de Dios? Y esa respuesta sale en versículo 10. Versículo 10, leamos juntos. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés
se olvidó de algo muy importante porque en ese momento se enfocó mucho en sus emociones. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. Nosotros os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Dice hemos en nosotros. ¿Es en nosotros o es Dios? No es nosotros, es Dios. Si lo hace con la palabra de Dios, va a ser según la voluntad de Dios. Moisés en ese momento, él siguió con su error y se olvidó totalmente que el poder viene de Dios. Y a través de el poder propio, él pensó y malentendió que puede hacer algo. Él quitó la gloria de Dios. Por ejemplo, a través de mí alguien recibió la salvación. Por ejemplo, Dios me dio la bendición. ¿Y eso lo hizo quién? ¿El Señor o yo? Es Dios. Hay algunas personas que dijo así, que realmente le dolió mucho su corazón, su cuerpo, perdón. Y así oró fervorosamente a Dios. Y era como un cáncer. Y dijo, Dios, por favor, ayúdame. Y antes de la operación, él oró. Y después terminó la cirugía. ¿Y qué hizo? Tiene que decir gracias, Dios, ¿no? Pero dijo, ay, este doctor opera muy bien. Claro, obviamente el doctor hace cirugía muy bien, pero más importante que esto es que diga que a través de la ayuda de Dios Él me hizo sanar. Pero Moisés negó y se olvidó de algo importante. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Él pensó y mostró que él puede hacer algo por sí solo y sacó la gloria de Dios de sus manos. Es por eso que Moisés no pudo entrar. En la vida cristiana es algo muy peligroso. En la- Cuando damos gloria de Dios, Dios recibe esa gloria. En sí, en el mundo, hay que, si roba de otra persona, obviamente es pecado. En hoy en día existe lo que es copyright. Yo, por ejemplo, si ya está escrito, pero si lo plagia y copia, esto puede ser muy peligroso porque está diciendo y jactando a otras personas como si esa persona lo hubiera hecho cuando lo sacó de otra persona. Las personas quieren recibir gloria de las personas. Por eso todos quieren políticos. Esta vez yo cuando fui a Guatemala hay algo que yo me sorprendí. Y fui a un restaurante. Fui a un restaurante y era un restaurante bueno. Y yo fui a invitar a algunas personas. Pero yo nunca había visto a una persona que estaba tan bien vestido comiendo. Y ese hombre y la mujer se vistió muy bien. Entonces yo dije y pregunté a los hermanos. Le dije, ¿quién son esas personas? Porque sus vestidos son diferentes. ¿Y qué me dijeron? Dice que son políticos. Dice que son políticos. Y ahí ya no me gustó. En sí no parecía bueno de que estaba en un restaurante bueno con una comida rica. Eso no era bueno para mí. Y solamente las personas quieren esas cosas para ser enaltecido por otros. Eso también pasa en la fe. Es algo que Dios ya hizo todo. Y puede hacer como si uno mismo habrá hecho.
Y esto puede ser un pecado muy grande también. Y desde el principio no había algo mío. ¿Y quién dio mi salud? Es Dios. En sí yo no soy nada. En sí yo soy más pequeño que un polvo de la tierra. Nosotros no somos nada. Hemos venido con las manos vacías y regresamos con las manos vacías. Todas las cosas que tiene es a través del Señor. Hoy día también. Mi riqueza que tengo ahora. Y también mi energía. Y también la juventud. Todo esto es del Señor. A través de las cosas del Señor yo hice algo, pero está jactando como si esa persona mismo lo hubiera hecho. Esto es incorrecto. Moisés se olvidó en ese momento a Dios. Y él se olvidó de que en el pasado él también había golpeado el agua y alimentó el agua, le dio de beber a todas las personas. Pero él pensó que su autoridad era grande y que pudo hacer algo. Por eso, porque tapó la gloria de Dios, él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Vamos a buscar Salmos 105. Salmos 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Salmos 115, versículo 1, leamos juntos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, no tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Tiene que ser un testimonio. Si hay una bendición en nuestra vida, y eso tiene que ser gloria a Dios. ¿Dios a quién utiliza? Obviamente Dios utiliza a las personas quien glorifica a Él. Y solamente el Señor tiene que recibir la gloria. Y cuando uno se olvida y cuando uno entiende que no es nada, esto es lo que hace complacer al Señor y puede ser gloria a nuestro espíritu. Y uno de los reyes que no venció, ¿quién es Salomón. La razón que él fracasó es porque él solamente vio en las vistas de los hombres más de Dios. Y Dios abandonó a Saúl, pero no dice que nunca dice que él pidió perdón por eso. Pero él, para no ser avergonzado ante las personas, él empieza a orar a Dios. Solamente piensa en la vista de los hombres. Y también quiere ser enaltecido por las personas, también reconocido por las personas. Y por ese paseo inapropiado, es por eso que Dios abandonó a Salomón. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán? Quiere ser enaltecido por las personas. Moisés, Aarón y a Saúl era algo muy grande. Y para el rey Saúl era algo muy grande. Por eso él no pudo ser utilizado por el Señor. Y la gloria no es para nosotros. Solamente es para el Señor. Solamente para el Señor. A través de esa vida va trabajando.
Y así también puede ser gloria a Dios. Vamos a ir a San Marcos capítulo 7. San Marcos 7, versículo 37. San Marcos 7, 37. San Marcos 7, versículo 37. Leamos juntos. San Marcos 7, 37. Leamos juntos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dice en 37 que ahora todos crecieron por la maravillosa de Dios, por el milagro de Dios. Los mudos empezaron a hablar y los sordos empezaron a oír. Todos los milagros empezaron a revelarse. Y todo esto lo hizo Jesús. Él hizo bien todo. Cuando estamos llevando la vida cristiana, tenemos que dar testimonios. ¿Y qué sería un testimonio muy bueno? Es un testimonio muy bueno que revele al Señor que Él hizo bien todo. Que el Señor hizo todo por mí. Esto es la gracia de Dios. Y realmente esto es la gloria verdadera a Dios. Y toda la vida que da va a ser gracia. El testimonio es para enaltecer al Señor. Y que el Señor caminó conmigo. Esto es el testimonio. Y obviamente puede ser buscando la gloria y la misericordia y la pasión ante Dios. Pero cuando se revela a sí mismo y quiere mostrarse, y esto no puede ser una gloria para el Señor. Y todo ha hecho bien. Y solamente cuando a mí me sucede algo o es cómodo y cualquier lugar que me vaya y todo eso y hay que decir que ya hice todo. Y las personas que viven con ese corazón van a vivir aceptando al Señor. En esa persona no hay quejas. Si es así, si es así, es bueno. Y cada uno de ustedes yo sé que han hecho, estás haciendo esto y quiero que Moisés hizo un gran accidente. Y lo lamentable es que, por ejemplo, cuando somos suaves de sus emociones, dice que no trae esa piedra, pero uno hay que recordar que el poder está en las manos de Dios y no de mismo. Como moriste ahí en la cruz, hasta ahora tú andas conmigo y todo está haciendo por mí. Nosotros éramos personas que teníamos que morir y teníamos que ir al infierno. Que yo viva mi vida, esa gracia de Dios. Que yo esté en la iglesia también, esa gracia. La razón que uno hace algo por la inmadurez o por la madurez, todo esto es la gracia de Dios y todo esto lo has hecho bien. Si es que vivimos con ese tipo de corazón, vamos a ser enaltecidos y también van a ser levantado la gloria del nombre de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7.
les voy a leer. Dice versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En la Biblia se menciona tanto que Pablo era quien sembró y plantó la semilla. Y su hermano menor, él dijo que no, eso no es importante porque lo único quien hace crecer es Dios. Pero en Corinto, porque son necios, él levantó, enalteció a Moisés y a Pablo. Es como si el hombre no existiera. También pasa en nuestra vida. Es muy peligroso que alguien se enaltezca. Solamente es un ser que puede ser enaltecido, quien es Dios. Y así puede ser una gloria a Dios. Pero se olvidaron Moisés y Aarón de esto. Él pensó que él pudo hacer por sí solo. Y no reveló el nombre de Dios. Quiero que en su vida cristiana muestre el nombre de Dios. Solamente muestra la cabeza que es el Señor. Si es que vive a esta manera, Dios también nos dará la gloria. Números 20. Números 20, versículo 11. Números 20, versículo 11. Leamos juntos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. También hay una palabra maravillosa. Les pregunto. Moisés era imperfecto y no lo hizo con su boca, sino con la vara. Golpeó 2 veces a peña para que saliera el agua. Él quebrantó la palabra de Dios. Pero ¿salió el agua o no? ¿Salió el agua o no? ¿No saben? Aquí le voy a leer otra vez. Versículo 11 dice: Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Salió el agua o no? ¿Salió el agua? Sí. Y salió muchas aguas. También es una lección muy grande aquí. Las personas malentienden. Si es que yo hago algo mal, no voy a ser utilizado por el Señor. Los hombres siempre son imperfectos. Y lo maravilloso y sorprendente es que a pesar de eso Dios muestra las obras. ¿Y por qué Dios muestra eso? Es porque Él es tan misericordioso. Porque tiene mucho amor. La iglesia es un lugar así. Porque si vemos a cada persona, a todos le falta algo. Les pregunto, ¿se equivocan o no? Más específicamente, ¿pecan o no? Sí, pecamos mucho, pero Dios trabajará a través de mí o no. Aún así, Él obra. Moisés se equivocó. Y él estuvo en contra de la palabra. Y ahora sí Dios bajó agua para el pueblo. También cuando estamos llevando la vida cristiana a veces malentendemos. Porque yo soy así, no voy a ser utilizado por Dios, dice.
alguna persona se equivocó y pecó, pero va a pensar de que, yo soy inútil, no voy a hacer nada para el Señor. ¿Esto es correcto o no? No. A pesar de que no tiene muchos trabajadores, Dios sí utiliza a las personas. Vamos a ir a Salmos 104. Salmos 104. Perdón, Salmos 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Yo les voy a leer. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10, leamos juntos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vivimos teniendo muchas debilidades ante Dios. En sí, yo viendo a mí mismo, a mí me faltan muchas cosas. Pero lo sorprendente es que Dios nos utiliza con nosotros porque seamos débiles o no. Quizás podemos ser débiles, pero Dios es perfecto quien controla a las debilidades. Moisés era imperfecto, pero Dios dio la gracia de Dios a todo ese pueblo de Israel. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero esa historia y la obra de Dios que va cumpliendo en la iglesia es tremendo. A pesar de que a mí me falta solamente con la razón de que yo participe a la iglesia, Dios me va a utilizar. Dios cuando mira a Moisés obviamente no puede obrar. Y a pesar de que Moisés era débil y se equivocó, Dios tomó misericordia con el pueblo y es por eso que le dio el agua. Y a veces nosotros podemos equivocar o si no, caer. Y por mí mismo también puede sufrir. Pero solamente con la razón de que participó, el Señor me utilizó como una parte del cuerpo para que yo pueda tener la misericordia de Él. Tenemos partes de cuerpo. Todas partes son preciosos o no. Por ejemplo, a algunos no es bueno de su ojo. Es difícil de ver, dice. Es mejor tenerlo o si es débil lo saca. A pesar de que es débil, tenemos que sacarlo o dejarlo ahí metido. Quizás el ojo puede reprender a sí mismo diciendo que ¿por qué yo soy tan débil? ¿Por qué yo no puedo ver bien? A pesar de que es débil, es una parte muy importante para el cuerpo. Quizás mi fuerza no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, tiene que cortarlo o dejarlo ahí. Sí, tenemos que dejarlo, ¿no? Porque sea débil no quiere decir que no es importante. Dios no utiliza brazos por separado, sino al todo el cuerpo. Dios utiliza a las debilidades, a los débiles también. Por eso a veces si yo me miro a mí mismo, me da vergüenza estar delante de Él. A pesar de que yo soy débil como estoy en la iglesia, Dios me utiliza. Si piensa así, va a ser muy leve los pasos que vienen a la iglesia. Y si piensa así, agradecemos mucho el servir.
En sí, solamente pensando en las debilidades, quizás uno se considera a sí mismo que es inútil, pero jamás es así. Quizás yo soy débil, yo no tengo nada y tengo pecados, pero el Señor a través de mí trabaja. Vamos a ver primero de Samuel capítulo 12. Primero de Samuel capítulo 12. Primero de Samuel capítulo 12, versículo 20. Samuel 12, 20. Leamos lentamente juntos. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Las israelitas se equivocaron algo grande, ¿eh? Dios dijo que Él es el Rey Celestial. Dijo que no hay que mandar y no hay que tomar con un hombre para que sea rey, pero ellos suplicaron tanto para que levantara un rey y según su petición Dios lo permitió. Pero las israelitas dijeron así: han hecho todas estas maldades, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Hay pecado, pero con todo el corazón hay que servirle. A pesar de que son tan débiles y tienen muchos pecados, eres muy honrado. Hay que servir a Dios, porque jamás Dios te abandonó. Es tan precioso. No hay que rendirse nunca. Y quiero que ponga todo su corazón. Y así el Señor nos dice, sirve. Es igual que cada uno de nosotros. Si es que yo me miro mismo, la debilidad no termina. Pero a pesar de que me falta, yo sí conozco, el Señor sí desea todavía utilizarme. Hay muchas personas que se equivocaron en la Biblia. Pablo, él antes mataba a los cristianos. Pedro negó a Dios 3 veces. David, él fornicó y también hizo homicida. Si piensa en su pasado, parece que es inútil. Y quizás puede pensar que Dios ya no lo utiliza. Pero Dios está misericordioso. Porque no es alguien que a través de la iglesia de Dios trabaja. Moisés se equivocó, pero le dio agua a los israelitas. Y eso era muchas aguas. Más que contar cuántos errores hizo o cuántos Moisés hizo. Es el amor de Dios es infinito. Porque quizás yo puedo pecar, pero la misericordia de Dios es mucho más grande. Dios me mira sin pecados. En 2 Corintios dice: cualquiera que esté en Cristo es nueva criatura. De lo antes ya pasó y ahora son renuevos.
Ahora es nuevo, nosotros somos nuevos. Es una palabra que nos consuela mucho. Ahora somos nuevos. Dios mira como nuevo a mí, pero porque tiene que estar ahí metido en el pasado, reprendiendo a sí mismo y también lo reprende y piensa que ya no le va a utilizar. Y esto es doblar totalmente la voluntad de Dios. Pedro ya no pudo ser, Pedro estaba sirviendo a Dios, al rey. Jamás que pudo ser un rey. Algo que tenemos que saber es que hoy en día obviamente es más importante el agradecimiento y llevar la vida cristiana. ¿Qué es la fe? ¿Mirar a sí mismo o mirar a Dios? ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? También es de cómo el Señor me mira. En Isaías 49:5 dice que yo soy honrable ante ti, Señor, y hay que entender cuántos somos preciosos. Si es que yo veo mi debilidad, si yo veo lo que me falta, tiene que ir arriba. Cuando parezco que no tengo valor, ¿a dónde tengo que ir? Arriba. Tenemos que mirar arriba. Y puede conocer cuánto está arriba. Dios le dio agua a la peña a israelitas. Si solamente vemos de Moisés, no hay ninguna razón de cómo Dios trajo el agua, pero Él mostró a través de ese acontecimiento de cuán grande es el Señor. Siento que cualquiera que piense de estas cosas van a recordar y van a tener fuerza. Versículo 24. Versículo 24 también leamos juntos. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hay algo que tenemos que pensar. Esos grandes trabajos. La misericordia infinita de Dios. Las israelitas pecaron, pero dice que no hay que acordar de sus equivocaciones y nunca piensen de lo que han hecho mal. Solamente piensa que Dios es el grandioso. Y en la Biblia dice que hay que dar todo el corazón con la honestidad, hay que servirle. Una persona más necia es que está metido en ese está metido en un lugar. Pero más que eso, la misericordia de Dios es más grande. Y así yo puedo tener el valor ante Él. Y dice que con todo el corazón tenemos que servir al Señor. Sin conocer la gracia de Dios y ese Judá que pero él negó 3 veces a Dios y ese Pedro que obedeció a Dios. Yo personalmente se lo pienso. Yo considerando especialmente Pedro recibió más el amor de Dios y cada acontecimiento que el Señor tenía, Él siempre acompañó. Vio más cosas, más escuchó y recibió más el amor de Dios.
Para no solamente una vez o 3 veces. Es obviamente grande ese pecado de vender a Jesús, pero el de Pedro también está ahí arriba. Pero lo que Pedro tuvo es la fe. En nuestra vida cristiana es importante para que yo no mire a mí mismo, sino cuando yo mire a la misericordia de Dios. Yo pienso que cada uno van a ser utilizados muy preciosamente para el Señor. Aguas de Meriba. Es por las debilidades de Moisés, él hizo bajar el agua. Desde mañana tenemos el seminario. Y desde el 27 tenemos el seminario bíblico en la mañana en coreano. No es importante sí mismo, sino es más importante el Señor que trabaja por eso. Quiero que guiemos a más almas. Quiero que cooperemos unos a otros. Terminemos con la oración. Dios Padre que vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos guiaste al camino bondadoso. Ayuda para que podamos estar junto con los hermanos amados. Guíalos y ámalos. Quiero que siempre se acuerden esa voluntad que tú quieras cumplir. Ayuda para que muchas personas que están yendo al infierno puedan entender ellos también la gracia de Dios. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.